¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara de Operación Emprende. Pues bien, aquí estamos nuevamente compartiendo experiencias, conocimiento de información que los emprendedores pues a veces son tan obvias, pero se nos olvida porque estamos en ese proceso de creación. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que normalmente escuchamos muy seguido, ¿verdad? Cuando somos emprendedores, el no tengo tiempo. Oye, que hay que ir a los 15 años de Panchita. No tengo tiempo, vieja. Oye, que te tienes que preparar para tomar un curso. No tengo tiempo. Oye, que tenemos que modificar esto. No tengo tiempo. ¿Y por qué no tenemos tiempo? Porque no sabemos cuáles son esas actividades o esas rutinas que tenemos que nos van absorbiendo el tiempo. Y vamos a llegar a que esto se debe a algunos mitos, ¿no? Que tenemos cuando somos emprendedores, ¿no? Algunos de esos mitos y son los causantes de que a veces, pues, generemos situaciones que dice uno, ¿y por qué estoy teniendo esta bronca, no? ¿Por qué no puedo tener tiempo de algo? ¿Por qué? Y el primer mito que tenemos es que no tengo jefe y como no tengo jefe, pues no tengo que llegar a tiempo a ningún lado, ¿no? Pues cuando tengo un jefe, pues llego porque mi jefe me ve, ¿verdad? Y entonces, pues como no tengo jefe, trabajo como quiero y llego cuando quiero. Manejo mi horario, ¿no? Soy dueño de mi tiempo. Se deben adaptar a mi horario los clientes. No, cosa que no es verdad, porque dependiendo de tu mercado, pues es el horario que tienes que tener de trabajo. No es lo mismo tener un horario de asesoría, ¿no? Donde a lo mejor posiblemente puedas iniciar a las 10 de la mañana que tener un trabajo, por ejemplo, de un restaurante, ¿no? Que tienes que abrir a las 6 de la mañana. Todo depende de tu mercado. Entonces, te tienes que adaptar a ese mercado porque, pues si no, no haces negocio. La otra es, el emprendedor trabaja donde sea, ¿no? Ah, pues puedo trabajar en un Starbucks, puedo trabajar en mi casa. Y la verdad, trabajar en casa, híjole, es bien complejo. Yo trabajé fácil desde el 2000, más o menos, no, sí, desde el 2000. Sí, desde el 2000 empecé a trabajar en casa y los primeros 3 años fueron terribles porque mezclaba horario de casa con horario de trabajo. O sea, no sabía yo cómo diferenciar eso. Y entonces, pues, empezaba, por ejemplo, metía a las 8 de la mañana, llevaba a mis hijos y total, desayunaba con mi esposa y todo el rollo, y ya por ahí de las 11 empezaba a trabajar. Y luego en la tarde, pues iba por mis hijos, regresaba y luego estaba terminando de trabajar a las 11 de la noche, ¿no? Porque no tenía un horario, no había definido cómo estaba, y no, a veces llegó un momento que pues, no tengo tiempo, y yo decía, ¿cómo no tengo tiempo? A ver, pues si no me traslado, ¿sí? Hasta que caí en la cuenta de que estaba afectando mi horario familiar con mi horario de casa. Entonces, hay que definir muy bien eso. Ahora, ¿cómo lo voy a definir? Con algo tan sencillo como tener un horario. Como les decía algo cuando estábamos en la secundaria, ¿no? Tengo esto, sé mi horario de entrada, sé mi horario de salida, y la verdad sabíamos a qué horas teníamos que tener cada cosa y nos alcanzaba el tiempo, no nos fallaba. O yo no recuerdo en mis épocas de secundaria y todavía de preparatoria tener ese problema de que no me alcanzara el tiempo en la semana. ¿Cuándo empezó ese problema? Pues cuando empecé a trabajar, que fue cuando me llené de cosas, ¿no? Pero porque no sabía cómo manejarlo. Entonces, el tener un horario nos va a servir para tener una eficiencia en la planeación de las actividades que voy a tener. Y tener esa eficiencia implica, ¿lo tengo que hacer? ¿Lo debo hacer? ¿O lo tengo que delegar? ¿No? Y ahí tenemos lo que se llama la matriz de Washington, ¿no? Donde dependiendo de qué es importante, urgente, no importante,
pues lo hago, puedo hacerlo más adelante, lo delego o de plano no lo hago, ¿no? Y entonces, pues tú dependiendo de tus actividades, pues vas a poner esas prioridades, ¿no? Y decidir si lo haces o no lo haces. ¿A quién se lo delegas, no? Y por ejemplo, eso es importante porque ya que defines cuánto es tu tiempo y defines cuánto cuesta tu hora de trabajo, por ahí alguna vez lo pusimos en lo que era hacer un budget, ¿no? Que ves cuánto te cuesta ya todo el mundo tu hora de trabajo, pues a lo mejor te conviene delegarlo, ¿no? Te conviene delegarlo o te convendría pagarlo porque te sale más caro hacerlo. Entonces es importante. Ahora, esto te va a ayudar también a tener una mejor gestión del tiempo. Y esto es que vas a poder manejar tu tiempo de una manera más eficiente. Es decir, cada actividad que hagas va a tener un rendimiento más adecuado. Es decir, va a generar algo, ¿no? Va a tener un valor agregado, ¿no? Y entonces tú vas a tener que definir si las actividades que estás haciendo generan ingresos o no generan ingresos. Y ahí es donde luego vienen esas broncas de que, a ver, esta actividad no me genera ingreso, entonces la delego. Por ejemplo, a lo mejor a ti no te genera ingresos, entre comillas, ¿no? Hacer la factura, porque no es algo que genere ingresos porque tu capacidad es para otra cosa, ¿no? Y entonces te sale más caro hacer una factura que tener un sistema que haga la factura de manera automática por Internet, por ejemplo. Y ahí podemos seguir buscando muchas actividades. Ahora, esto también te va a ayudar a priorizar tareas. ¿Qué quiere decir eso? Esto es importante, esto no es importante, esto de plano no lo hago, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años teníamos que leer la correspondencia, ¿no? Hoy es el mail. Bueno, ¿cuánto tiempo le vas a invertir a leer el mail? ¿Cuánto tiempo le vas a invertir a navegar en redes sociales? No necesariamente para ver tu página web, para ver tu Facebook o para ver tu TikTok o lo que tengas de tu empresa. ¿Cuántas veces estás metido o cuánto tiempo le inviertes a estar chateando con los compas? ¿Cuánto tiempo le inviertes a estar viendo TikTok? Pues estarán muy chidos, pero a veces es buen tiempo, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ¿no? A lo mejor eso lo puedo ver más tarde, o de plano, lo dejo de hacer. Es cosa de que tú decidas, ¿no? Le vas dando prioridades. Y aquí cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Cada quien puede poner actividad A, B y C y de ahí adelante. Otra ventaja de tener un horario es que vas a tener una consistencia en la comunicación. Y esto es importante porque, por ejemplo, yo llegué a tener jefes que me mandaban un correo a las 11:30 de la noche y a esa hora pues yo ya estaba dormido. Y en la mañana me despertaba y a la hora que estaba desayunando estaba viendo el correo y me decía, mañana tenemos junta a las 9 de la mañana y necesito estas ideas para tal asunto. Oye, a las 11 de la noche, pues como que está medio cañón, ¿no? 11:30. Y llegabas a, no, es que ustedes son una bola de irresponsables, que no pelan. O sea, espérame, o sea, ¿por qué no lo mandaste a las 7 de la noche? Que todavía lo puedo ver y puedo pensar. Ah, no, es que el señor se iba de 7 a 9 al gimnasio. Y de 9 a 10 llegaba a su casa a cenar y a las 11 veía de 11 a 12:30, una, veía los correos y mandaba correos. Pues, ¿cómo? No es lo mismo, tienes que ver eso porque es importante, porque gran parte de los problemas que se generan es porque no manejamos los horarios adecuados, ¿no? Y volvemos a lo mismo, metemos cosas en horarios que no deberían estar, con actividades de familia, metemos cosas de trabajo. Otro es que obviamente tu organización va a mejorar. ¿Por qué? Porque vas a tener estructurado tu horario y al tenerlo estructurado vas a saber qué sigue. Y sabiendo qué sigue, sabes qué vas a hacer. Uno de los principales problemas que tiene nuestra mente es que no le gusta la incertidumbre. No le gusta. No le gusta no saber qué va a seguir. Y ese es el problema, por ejemplo, eh, que tenemos todos cuando tenemos un problema de tipo crítico, ¿no? Por ejemplo, me corrieron del trabajo, eh, me acabo de casar, cosas de ese tipo, como no sé qué sigue, me genera incertidumbre y la incertidumbre me genera
ansiedad. Y entonces, si yo no tengo estructurada y organizada mi semana, pues voy a estar ansioso. Ahora, esto no quiere decir que las cosas cambien, sí, pero no es lo mismo que cambien respecto a lo que yo tenía organizado, porque lo puedo procesar más fácil en mi mente, que no tenerlo procesado, ¿no? Otra me va a permitir ver qué horario o qué horas tengo disponibles para capacitarme, para invertir en mi familia, para hacer ejercicio, para leer, para mi espiritualidad, para lo que tú quieras. Vas a ver qué horas tienes para disponerlo. Y el otro, pues te va a permitir tener un buen seguimiento y análisis de cada actividades y ver si las estás cumpliendo o tienes que ajustar tu horario. Entonces, esto es lo que nos ayuda a tener un horario. Nos permite tener una idea y le permite al cerebro ayudarte a no tener, entre comillas, incertidumbre. ¿Ok? Ahora, vamos a recordar que todo mundo, desde Bill Gates, eh, Joe Biden, Maluma, ¿quién te gusta más? Madonna, Checo Pérez, el presidente de la República, todo el mundo tenemos 168 horas semana, ¿ok? Todos. O sea, nadie tiene más. Desde que se creó el tiempo, es el tiempo que todos tenemos a la semana, ¿no? Y fácil, multiplica 24 por 8, por 7, perdón, te va a dar eso. Ahora, tenemos actividades biológicas, ¿no? Que no las puedo eliminar, porque si no duermo, no descanso, y si no descanso, mi mente no trabaja bien y genero problemas en mi desarrollo cognitivo. Y entonces, pues ya vimos en el tema anterior de la inteligencia artificial, si tengo problemas cognitivo, pues tengo problemas de decisiones. Entonces, a fuerza, entre 5 y 8 horas, ya sacaremos su promedio, debo dormir. Y eso no me lo quito y nadie se lo quita. Segundo, tengo que comer, porque si no como me muero y no rindo. Entonces, ¿cuántas horas más o menos? Pues depende, ¿no? Hay quien invierte 2 a 3 horas dependiendo de si invierte en cada hora, en cada desayuno, pero bueno, hay que considerarlo. Y el aseo personal, aunque este no es vital, digo, no es vital entre comillas, pero sí es importante porque pues no podemos andar todos mugrosos, ¿no? No podemos andar medio changoleones. Entonces nos tenemos que bañar. Y ahora, si yo le sumo esas 3 actividades, ¿eh? 3 actividades que no puedo quitar, o sea, no las puedo eliminar de mi vida, me quedan 91 horas a la semana, lo que equivale a tener 13 horas al día. Dicho de otra forma, cada día tengo medio día de actividad productiva. Y es decir, la mitad de mi día se va en esto, para que le vayamos midiendo a los tamales. ¿Ok? Entonces, de hecho, mucha gente decide cuando determina estas cosas, determina quitarle o tiempo al sueño para hacer otras cosas, o reducir sus tiempos de alimento, o optimizar su aseo, ¿no? Ahora, si a eso yo le quito, entre comillas, que tengo 48 horas laborales, pues me quedan 43 horas a la semana. Es decir, casi la mitad del día. Entonces quiere decir que ahora voy a tener 6 horas para distribuirlas a la semana como yo crea conveniente. Entonces se van dando cuenta de la importancia que tiene el horario, porque la importancia del horario es detectar esos espacios donde yo puedo tener tiempo para qué, para capacitarme, para concurrir a ferias, para concurrir a networking, para aprender cómo hacer marketing digital, para aprender cómo vender, para tomar una capacitación, para tener una reunión con futuros clientes, en fin, todo lo que yo quiera hacer, pero ahí lo voy a detectar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo desarrollar el horario? Bueno, lo primero es que tienes que desarrollar y enumerar las actividades prioritarias y responsables. Ahí ya te manté 3 actividades, ¿no? Dormir, comer y aseo. Bueno, pues ahora tienes que hacer tu rutina. ¿Cuáles son cosas rutinarias que haces todos los días? Por ejemplo, si tu rutina es, después de desayunar, llevas a tu hijo o hija a la primaria y de ahí te vas a la oficina,
Entonces, ¿cuánto tiempo inviertes de tu casa a la primaria y de la primaria a la oficina? Ese tiempo también cuenta, ¿no? Si de ahí, por ejemplo, hay quien dice, no, yo voy primero al gimnasio y luego me voy a la oficina, me baño ahí y hago oficina, pues está bien. ¿Cuánto tiempo haces de tu casa al gimnasio? Tiempo del gimnasio, más el tiempo del baño, más el tiempo del transporte a la oficina. Entonces, eso es importante porque tienes que ponerlas. ¿Cuáles son tus actividades rutinarias? Otra, pues tienes que aprender a priorizar tareas. ¿Cuáles son estas? Pues las rutinarias a lo mejor no las puedes cambiar, pero puedes ajustar algunas tareas que a lo mejor no son prioridades, ¿no? Por ejemplo, um, no sé, ahorita no se me ocurre alguna, pero por ejemplo, leer los correos. A lo mejor sí es importante, pero no es prioridad. Puedes leer el correo, no sé, a las 6 de la tarde, por ejemplo. O puedes leerlo de llegando. O hay quien te dice que tu mejor tiempo de creación y de desarrollo es llegando. Entonces puedes decir que de la hora que llegues, no sé, de 9 o de 8, como sea tu hora de entrada, a las 9, una hora, pues que nadie te moleste, porque en ese momento vas a hacer la parte creativa de tu negocio, ¿ok? Es válido. Otra lo que debes hacer es determinar bloques. ¿Cuáles son los bloques? Pues como cuando estábamos en la secundaria, ¿no? Entrabas de 7, sabías que los lunes, de 7 a 7:30, honores a la bandera, y de 7:30 a 8:30, no sé, matemáticas, de 8:30 a tal hora, tal materia, y luego a las 10 el receso. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Voy a leer mails de tal hora a tal hora. Voy a tener reunión con la gente de tal hora a tal hora. Voy a eh, tener supervisión con X de tal, o sea, vas imponiendo bloques. Ahora, en esos bloques, pues tienes que definir qué actividades vas a tener, ¿no? Porque pues no necesariamente la del lunes puede ser la del martes, o sea, tú tienes que poner actividades. Y esto es bien importante, debes incluir pequeños descansos entre bloque y bloque. De hecho, hay algunas actividades o algunos expertos en manejo del tiempo que te dicen que debes manejar la regla del 52. La regla del 52 es que toda actividad la debes terminar en 52 minutos y tener 8 minutos de descanso. Esos 8 minutos de descanso te van a permitir desconectarte de la actividad que hiciste y volverte a conectar a la otra actividad. Es como un reseteo, ¿no? Algo así. Entonces, eso es importante. Otra, pues tienes que ser flexible y realista, porque de repente luego ponemos que vamos a hacer tal actividad en tanto tiempo y realmente no se puede, ¿no? Por ejemplo, a veces me piden una cotización de hoy a mañana y yo digo, sí, te la cotizo con tal de, pero resulta que quien te tiene que dar dependes de un tercero para que te dé un precio para poder cotizar. Y ese cuate, pues se tarda 24 horas. Entonces, no le puedes decir, sí, mañana te lo entrego. La realidad es que le vas a decir, mira, no puedo entregarte la mañana, pero te la entrego a tal hora el próximo día. No, que la fregada, que tú sabes que me urge. Pues sí, pero la verdad es que porque necesito esto que me estás pidiendo, necesito pedirlo porque es importante. Ahí ustedes le manejarían el cómo para que aceptara, pero es importante, ¿no? Es también como eso de, ahorita defíneme, espérame, o sea, ¿no? Hay que ser flexibles, y flexibles quiere decir que de repente si tengo una actividad y aparece otra que es urgente, pues tengo que modificarla, ¿ok? Ahora, hay que usar herramientas de gestión de tiempo. ¿Cuál es esa? El Google Calendar, el calendar del Outlook, el del teléfono, en fin, todas esas herramientas hay que poner ahí las actividades que voy a hacer todos los días, y eso me va a permitir ir definiendo cómo voy a terminar trabajando, y me va a avisar, porque pues si algo tienen es que te mandan la alerta y te hace reaccionar. Entonces, eso es importante. Tienes que establecer límites de tiempo, y los límites de tiempo es de tal hora a tal hora. Porque luego sucede que, por ejemplo, tenemos juntas, ¿no? Que duran medio día de trabajo.
y la verdad no son productivas. Normalmente hay estudios que te dicen que una junta después de una hora se vuelve irrelevante porque ya nadie está metido en la junta. Y checa el dato, estás en una junta de una hora, todo el mundo está despierto y después de la una todo el mundo agarra el celular y chicos sigan. O bueno, hoy con el problema de los jóvenes de la inmediatez y del manejo de atención, que más o menos anda entre el 25 a 30 minutos, después de media hora ellos ya están chateando. Entonces, pues tienes que saber eso en cuenta. Y pues tienes que revisar y ajustar, ¿no? A lo mejor yo programé esta actividad y resulta que esa actividad me lleva más tiempo o me lleva menos tiempo, pues tengo que ajustarlo. Y esto me va a permitir tener una prioridad de autocuidado mío. ¿Cuál es esa? Me va a reducir estrés. Y si me reduce el estrés, que es una de las principales causas del infarto, pues imagínense, ¿no? Pues como que está chido esto, ¿no? Ahora, este es un ejemplo de alguien que ya hizo un análisis y bueno, aquí tiene pues lo que serían sus horas de transporte. Estas horas de transporte son a fuerza, a donde va a hacer actividades obligatorias. Aquí no estoy considerando las que, o no considero todas las que tienen que ser en la parte laboral, esa es otra cosa, pero las que tiene que hacer de chaleco, ir a tal lado, tiene 16 horas a la semana. Para cumplir sus alimentos tiene 11. Ahí era su parte espiritual, 8, dar su actividad académica, 15, sus actividades de terapia, 3, y bueno, sus actividades de dormir, negocios, etcétera, etcétera. Total, él trae ya en actividades tanto rutinarias como de trabajo o laborales, trae 162 horas. Le quedan 6 horas. Esas 6 horas son las que va a usar para convivir con su familia, tomar una capacitación, eh, pues tirar la hueva, se vale, o tomarse unas vacaciones. Entonces, ¿cómo voy a saber si puedo hacer esto si no hago ese ejercicio? Tengo que hacer el ejercicio. Hay algunas herramientas, esta es una herramienta muy tradicional, por no decir muy vieja. Existen algunas, por ejemplo, para hacer horarios aquí mismo en Internet. Pero lo importante es que tú puedas determinar cuál es ese espacio de tiempo para romper esa respuesta de no tengo tiempo. Y vas a darte cuenta cuando lo hagas que dices, ah, caray, entonces, ¿en qué se me va ese tiempo? Si según lo que yo hago, sí me da tiempo. Y ahí es cuando vas a detectar que posiblemente estés tomando algunas actividades que no son prioritarias y las tienes que delegar. Lo importante de tener el horario es detectar cuáles tus horas libres. Ahora, si tú quieres aumentar tus horas libres, pues en ese mismo reporte, pues vas a decir, pues sabes qué, le voy a bajar horas a dormir y le voy a bajar horas a esto, le voy a bajar horas a dar, o sea, vas a ver dónde le puedes bajar horas que no sean prioritarias, según tú. Entonces, es válido, pero hasta que no lo veas, no vas a saber dónde atacar, ¿no? Acuérdate que esto es como calidad. Lo que no se mide, no se puede corregir. Entonces, si yo no mido mi tiempo, y esto no es otra cosa más que hacer micromanagement contigo mismo, ¿eh? Esto es micromanagement contigo mismo. ¿Para qué? Para que te permita hacer un macromanagement en tu negocio. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿cómo voy a hacer el horario? Y si no tengo un horario, pues bueno, tenemos todas esas causas por las que podemos perder la calma y la tranquilidad y el estrés. Y por eso, a veces no sabes por qué sales bien enchilado y sales muy cansado. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Del tema anterior, de la inteligencia emocional. Si yo salgo cansado y salgo irritable, pues la primera opción que sucede y venga de ahí, pues me caliento y digo cosas a veces en la familia o en la calle y bueno, ya saben lo que pasa, ¿no? Hay gente que se la toma muy en serio y el problema nos pega. Sobre todo el nivel de estrés y ansiedad. Gran parte del problema que tenemos actualmente es ese nivel de estrés y ansiedad. Y eso nos lleva a un ataque de salud, nos lleva a problemas cardíacos. En el caso de los hombres de 40 a 50 años, el tener un paro cardíaco es mortal. Entonces,
Pues hay que tener eso en cuenta. ¿Y eso de qué depende? De estarnos cargando de cosas que a veces no nos ayudan a ser productivos y entonces pateamos el bote porque pues esto no sé. Y entonces empezamos a aventar cosas más adelante y cuando las aventamos más adelante, o sea, al momento de la fecha se vuelven urgentes. Y entonces estamos como los bomberos, a puro bomberazo echando agua fría a lo que se está incendiando, ¿no? Y entonces, pues no. Por ejemplo, tú sabes que cada 17 o 18 de mes se tienen que pagar impuestos. Entonces, ¿por qué no haces el cierre de impuestos el día 1 o 2 de cada mes y estás ya listo para pagar antes de esas fechas? Pero ¿qué pasa? No lo hacemos porque no tenemos tiempo, por esto, lo otro. Y entonces, pues estamos ahogando. Ahora, ¿cómo te quitas esa bronca? Contrata un contador. El contador lo va a hacer. Te sale más barato que el contador lo haga que tú te estés estresando. Entonces, fíjate cómo vas a ver. Y si te acuerdas cuando vimos lo que era el budget, perdón, el presupuesto, y vimos lo que podías determinar cuánto es tu costo de hora, te puedes dar cuenta cuánto cuesta cada hora de tu día y si vale la pena ese costo o si ese costo se vuelve generador de ingreso o se vuelve una carga, que son esos costos que luego no se ven en los presupuestos, ¿no? O sea, yo no veo cuánto cuesta, por ejemplo, el ir a formarme para comprar un boleto para ver a X artista, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Me cuesta mi tiempo, pero como no pega supuestamente en la empresa, pues voy, ¿sí? Pero te pegó en el tiempo de estar formado, cuánto tiempo tuviste formado y ese tiempo donde lo pudiste haber aprovechado para tu negocio. Entonces, a lo mejor te conviene, pues, comprar en una de esas que venden los boletos, que te sale más caro, pues sí, pero te sale más caro estar formado por tu tiempo productivo. Entonces, ahí viene esa parte de eh, tener ese horario para identificar qué te está costando más. ¿Ok? Ahora, los beneficios de tener un horario, pues indudablemente, pareciera que no, pero pues nos va a ayudar a tener algo bien importante, un equilibrio entre mi trabajo y mi vida personal. Actualmente, y esto no se veía mucho en mi generación, porque pues a nosotros nos enseñaron a ser burros de carga, ¿no? O burros de trabajo. Entonces, para nosotros era justificable trabajar hasta en horas muy fuertes que a veces nos volvíamos workaholic y no sabíamos, ¿no? Éramos adictos al trabajo, pero tan malo es ser adicto al trabajo que tan malo es ser adicto a cualquier droga, porque finalmente cualquier adicción destruye la familia. Entonces, pues mucha gente decía, ah, es que bien trabajador, bien acá, bien esto. Y pues sí, ganabas mucho y todo, pero tu familia no te veía nunca. Salías a las 5 de la mañana que estaba oscuro y regresabas a las 9 de la noche que estaba oscuro y tus hijos dormidos. Tu mujer, ni te digo. Entonces, hoy en día los jóvenes piden, oye, es que mi vida personal con mi trabajo, sí. Entonces, si tú no tienes un horario adecuado, no vas a poder tener un equilibrio o al menos algo que se parezca al equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal. Eso te va a permitir también poner límites. Hasta aquí es mi horario y hasta aquí no te metes conmigo, ¿no? O sea, y eso es bien importante porque también eso es un límite en los trabajos, ¿no? Por ahí les comenté del jefe que tuve, que mandaba sus correos a las 11 de la noche. Pues sí, pero llegó un momento que pues, se volvió estresante trabajar con él. Se volvió estresante y entonces, ¿qué sucede? En vez de llegar a trabajar con ganas, todos llegaban mentando madre y nos iban mentando madre, porque pues, de burros y de ineptos no nos bajaban. Pero, pues otra vez, ¿no? Ahora, esto también nos va a permitir, al tener un beneficio, nos va a permitir tener esas horas para capacitarnos, para desarrollar nuevas ideas o nuevos productos de lo que estamos haciendo, tener nuevos proyectos, continuar viendo cómo crecemos. O sea, nos va a permitir tener una visión distinta. ¿Ustedes creen que el señor Slim o, bueno, en su momento, Jorge Vergara, o sea, se preocupaban por algunas cosas que no? Ellos estaban más metidos en cómo hacen crecer su negocio, ¿no? De tal forma que ellos llevan un horario y una rutina y lo que no, lo delegan. Por eso contratan gente
para que haga lo que, de acuerdo a lo que cuestan ellos, pues no es rentable, ¿no? Y entonces por eso te empiezas a llenar o te empiezas a contratar gente productiva que te ayude a crecer. Y eso es lo importante de esto, porque también esto te va a ayudar a definir el perfil de la persona que quieres que te ayude. O sea, no normalmente, ¿qué es lo que normalmente tenemos? Sí, hijo, tengo un chorro de trabajo y voy a contratar a quien me ayude. Ok, no tienes un perfil, no sabes quién te va a ayudar, y entonces contratas a quien se llega, ¿no? A trabajar. Y resulta que pues no es lo que tú buscabas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tú mismo no formaste un perfil, o sea, y el perfil de la persona que vas a contratar, pues tiene que caer con ciertas características y debe tener ciertos niveles de acuerdo a tu negocio y de acuerdo a tu presupuesto, ¿no? Para pagar y todo ese rollo. Entonces, esto es importante porque ahí vas a ir viendo qué vas a definir para delegar, para no hacer y cosas como, por ejemplo, pues de plano decir, a esto no voy, ¿no? O sea, de plano no voy, ¿no? O sea, oye, que hay que ir a desayunar, que todos los lunes voy a desayunar con X, tú haces, no, pues sabes que, pues está muy chido, pero pues no. Y entonces dejas de ir. ¿Qué te van a decir que qué mala onda? Pues sí, pero no me genera nada productivo. O, pues sí voy, pero ya sé. Y entonces mi tiempo está invertido en lo que tengo tiempo disponible. ¿Ok? Ahí puedo jugar. Entonces, después de esto, pues te das cuenta de tener un horario. Y el horario no es más que ir codificando tu rutina de actividades diarias con tu rutina de actividades personales y laborales. De tal manera que tengas esa certidumbre, digo, insisto, certidumbre, que a tu cerebro no le genere ansiedad. E insisto, esto no es un problema que lo estemos inventando, eso está estudiado. El cerebro no le gusta lo inesperado. Por eso cuando nos dicen que salir fuera de la caja nos cuesta trabajo, pues es por eso, porque no sabemos qué hay fuera. Hasta los que viven en situaciones tóxicas, pues conocen lo tóxico y lo tóxico ya es aceptado y naturalizado y todo, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo lo que estamos viviendo en este país, pues ya se nos hace normal, ¿no? Los muertos. ¿Qué va a pasar cuando no haya muertos? Ay, caray, pues vamos a entrar en una incertidumbre y entonces esa incertidumbre va a generar ansiedad. Y la ansiedad, pues no es buena para el cerebro y entonces y empieza la lucha, ¿no? Entonces, el tener un horario nos va a permitir, entre comillas, no tener tanta ansiedad, que la ansiedad que aparezca momentánea pueda ser manejable. Pero sobre todo, nos va a permitir ser más productivos, que eso yo creo que es lo que más nos interesa, ¿no? O sea, ¿cómo puedo generar mayor productividad? ¿Cómo puedo generar una mejora en mi servicio? ¿Cómo puedo generar una mejora en mi producto? ¿Cómo puedo aumentar el valor de mi producto o servicio? ¿Cómo puedo mejorar la experiencia de mi servicio? Solamente teniendo tiempo. Eso no lo va a hacer ni tu gerente de ventas, eso no lo va a hacer ni tu director mercadotecnia, eso lo vas a hacer tú. Porque el único que sabe que eso se necesita para crecer, eres tú. Es algo así como el único que se pone la camiseta de la empresa eres tú. Todos los demás se la ponen y se la quitan cuando se van. Pero tú te la tienes que poner todo el tiempo. Entonces, para tener ese tiempo, necesitas saber en dónde se está yendo tu tiempo. Así que espero que hayas entendido lo importante que es tener un horario. Y sí, es como regresar a la primaria o a la secundaria o a la prepa, donde cómo nos chocaba tener una edad. Pero por alguna razón no lo ponían y lo estás viendo. Era para estructurar nuestras actividades y que nos rindiera las 24 horas del día. Así que, nuevamente, si tienes comentarios, dudas, preguntas, pues ya sabes, aquí abajito nos las puedes poner. Y si tú crees que esta información te sirvió, pues compártela. Y nuevamente decirte que esto fue Operación Emprende. Soy tu amigo y servidor Eduardo Lara y que tengas esta semana una semana altamente productiva, que tengas buenas ventas, sobre todo buena cobranza y que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.